Que la pandemia del COVID-19 ha agudizado todos los problemas sociales es algo indiscutible. En los últimos meses se han dado grandes debates en torno al aumento de la pobreza y sobre la reforma tributaria aprobada supuestamente para aliviarla. En las dos últimas semanas, los medios de comunicación han machucado sobre el crecimiento de la delincuencia en las grandes ciudades. Bogotá, Cali y Barranquilla fueron militarizadas y los ministerios de Defensa, de Justicia y del Interior trabajan en un proyecto de ley para combatir la criminalidad. Durante 2 meses se vivió el estallido social más grande y prolongado que recuerda el país, y sobre él se discuten sus causas y sus efectos. Y por último, con la pandemia, las fortunas de los hombres más ricos del mundo han crecido hasta casi duplicarse en algunos casos. Aunque no lo parezca, todos estos fenómenos están relacionados, y aquí vamos a armar las piezas de este rompecabezas para demostrarlo. Los datos sobre el aumento de la pobreza en la pandemia son aterradores. Según el DANE, el número de pobres, es decir, personas que subsisten con ingresos inferiores a 330.000 pesos mensuales, pasó de 17,4 millones en 2019 a 21 millones en 2020. Es decir, el 42,5% de la población está en la pobreza. Este porcentaje varía de acuerdo a la región. Por ejemplo, en La Guajira los pobres son el 66,3% y en el Chocó son el 64,6%. Eso en cuanto a los considerados pobres. Frente a la pobreza extrema, o sea, quienes viven con menos de 145.000 pesos al mes, creció de forma alarmante, pues pasó de 4,6 millones a 7,47 millones. Como quien dice, más del 15% de los colombianos viven en la indigencia. La migración venezolana está aportando su cuota a este fenómeno, pero debemos decir que los umbrales para determinar quién es pobre son bien cuestionables, pues de acuerdo a los establecidos por el DANE, alguien con ingresos de más de 332.000 pesos ya no es pobre. Eso explica que su director, el señor Oviedo, diga que una persona que gane más de 450.000 pesos al mes es de clase media, lo que suena un chiste de mal gusto. La clase media, ¿alguien es de clase media siempre y cuando se gane más de 900.000 pesos? Puede ser un poco menos. En el ejercicio que estamos presentando el día de hoy, estamos utilizando la tasa de cambio de mercado, pero ese ejercicio se hace con una tasa de paridad que es aproximadamente la mitad de esa tasa de cambio. Alguien que se Entonces, gane... uno puede decir que una persona de clase media se está ganando al día entre 15.000 y 75.000 pesos, es decir, entre 450.000 y 2.250.000 ¿Esa al es una mes. persona de clase media en Colombia? Una persona de clase media. Y es que pobreza extrema significa no solo acostarse con el estómago vacío, sino carencias de toda índole. En el mundo se mide hoy no solo la pobreza monetaria, sino la llamada multidimensional, que cuenta la falta de educación, de acceso a la salud, de condiciones de la vivienda, de acceso a los servicios públicos, el desempleo y la situación de la niñez. La pobreza monetaria creció principalmente en las grandes ciudades por la ruina de mucha gente que ya vivía del rebusque, y la multidimensional aumentó dramáticamente en las zonas rurales, principalmente por la falta de conectividad a Internet que sacó del sistema educativo a miles de niños y jóvenes. Mientras en las ciudades la inasistencia escolar pasó del 2 al 12,4%, en el campo la inasistencia pasó del 4,6 al 30%, cifra que aumenta a niveles extremos, por ejemplo en Vaupés con un 82,7% y en Chocó con un 79,6% y en Nariño con un 79,5% de niños que se quedaron sin acceso a la educación por falta de conectividad. Resulta que el contrato millonario que el Ministerio de las TIC le entregó a unos bandidos era supuestamente para resolver este problema. ¿No es un crimen?
En contraste, en medio de la miseria de millones de seres, un puñado de tiburones financieros casi duplicó su riqueza durante la pandemia. Los datos de la revista Forbes nos muestran que antes del COVID-19 había 76 multimillonarios en América Latina. Las fortunas de estos señores sumaban 284 mil millones de dólares y en mayo de 2021 esta cifra se elevó a 107 multimillonarios que suman un patrimonio de 480 mil millones de dólares. En Colombia, 3 multimillonarios tenían antes de la pandemia 14 mil millones de dólares y en mayo de este año 2 más entraron a la lista y entre todos acumulaban 26.300 millones de dólares, encabezados por el banquero Luis Carlos Sarmiento, con una fortuna de 11 mil millones de dólares. Miseria, corrupción y un minúsculo grupo de oligarcas enriqueciéndose sin límites, un gobierno legislando exclusivamente para ellos, fue la mezcla explosiva que detonó el 28 de abril. En el rompecabezas que armamos sobre la reforma tributaria, explicamos que los programas sociales del gobierno para combatir la pobreza son meras limosnas, paños de agua tibia, que no resuelven el problema y eso lo saben quienes detentan el poder. La preocupación de que se repita un levantamiento popular como el que se vivió entre mayo y junio es grande y por eso están preparando una ley para criminalizar la protesta. En eso están trabajando conjuntamente los ministerios de Defensa, de Justicia y del Interior. Todo se está ambientando con una campaña mediática contra el desbocamiento de la delincuencia y un clamor para que se tomen medidas para combatirla. Aumento de la pobreza y de la delincuencia van de la mano. Con las espantosas cifras de miseria que hemos presentado, es lógico que aumente la inseguridad, de la que se quejan los sectores que tienen el privilegio de gozar de un trabajo o están más acomodados. Hacia ellos va dirigido el alud de propaganda que estamos presenciando. Lo que el país necesita es más empleo y no medidas como la militarización de las ciudades, que se puso en marcha en Bogotá, Cali y Barranquilla. Se busca transmitir una sensación de seguridad a las clases medias y que apoyen el proyecto de ley que se cocina. Ley que de contrabando convierte la protesta en un delito penal. Allí se contempla, por ejemplo, cárcel de varios meses o años de prisión para cualquiera que arroje una piedra contra la policía o el ESMAD, cuando estos repriman una manifestación. El proyecto aumenta las penas por daño a las instalaciones militares o de policía, como las que se produjeron por la indignación de la ciudadanía cuando en un CAI torturaron y asesinaron a Javier Ordóñez. También habrá penas más altas para quienes obstruyan las vías y usen máscaras que oculten su identidad, una medida directa contra los bloqueos y contra las primeras líneas. Además, se crea el delito de obstrucción a la función pública, que castiga a quienes instigue a otras personas a impedir el trabajo de los funcionarios del Estado. Como puede verse, mientras el país se hunde en la pobreza, vamos aceleradamente hacia su fascistización. A lo que deberíamos tenerle miedo es al miedo de la oligarquía y a lo que está dispuesta con tal de defender sus privilegios.